Muy buenos días a todos y a todas. Es para mí un honor participar en esta instancia organizada por la Presidencia Pro Tempore del Consejo Judicial Centroamericano y del Caribe, la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales y la Oficina Regional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. El evento es sumamente trascendente por la convocatoria, que es justicia y acceso para poblaciones vulnerables y acceso a la justicia sin exclusiones, personas en condición de vulnerabilidad y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible en esta perspectiva de acceso a la justicia que también desarrollan los ODS 2030, específicamente en su objetivo número 16. Ese objetivo 16 establece que es un objetivo para asegurar y hacer efectivo el desarrollo sostenible, promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir en todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuenta. El objetivo 16, que es toda en innovación en materia de derecho internacional, y de documentos provenientes de organismos multilaterales, establece, por ejemplo, en la meta 3, la promoción del Estado de Derecho en los planos nacional e internacional y la necesidad de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. Y la necesidad en el objetivo 16b de promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo sostenible. En consecuencia, este documento que es sumamente ambicioso, que aspira en el 2030 a haber conseguido una serie de objetivos y las metas dentro de cada uno de ellos, tiene por fin generar las condiciones necesarias para que el mundo, en el término de 15 años, del 2015 al 2030, hoy estamos más cerca, obviamente, del 2030, pueda conseguir las condiciones necesarias para un desarrollo que permita generar mayor riqueza y por una parte y por otra parte para que ese desarrollo permita mejor riqueza y genere mejores condiciones de vida para todas las personas. En esta línea de sostenibilidad del desarrollo, la colocación de este objetivo 16 es fundamental porque se entiende que sin Estado democrático de derecho y sin un amplísimo acceso a la justicia, sin la lucha contra la corrupción, la lucha contra la violencia, no son accesibles las posibilidades de una plena realización del ser humano en el planeta. Estos objetivos, todos sabemos que hoy sufren cierto embate de determinadas posiciones de tipo político y filosófico y religioso, pero en realidad son, a mi criterio, el avance más importante en cuanto a hoja de ruta que la humanidad ha generado en lo que va del siglo, obviamente, de este siglo XXI, pero en muchísimos años hacia atrás. Yo recuerdo que en una sentencia de la Corte, que es la sentencia Fábrica de Fuegos versus Brasil, que trata sobre un incendio en un lugar donde se fabricaban fuegos artificiales y donde quienes trabajaban eran exclusivamente mujeres y niños. Y allí yo traje en mi voto la situación de el desarrollo sostenible y la relación que tenía con ese caso en concreto. Entonces, en mi voto concurrente señalé que la obligación positiva del Estado ante la verificación de un patrón de discriminación interseccional y estructural como el descrito se encuentra relacionado con los ODS 2030. Y ahí señalaba que el desarrollo sostenible como parte del 2030 en los objetivos es no dejar a nadie atrás. Sin perjuicio de que la agenda y los ODS están interrelacionados como un todo, la situación del presente caso, decía, se vincula especialmente con los objetivos número 1, poner fin a la pobreza en todas sus formas, número 5, igualdad de género, número 8, trabajo decente y crecimiento económico, número 10, reducción de las desigualdades y número 16, justicia e instituciones sólidas. Yo decía que en este sentido,
Es obligación de los sistemas judiciales disponer sus recursos y planes de desarrollo en función de los objetivos de la Agenda 2030. Por ejemplo, sistemas judiciales inclusivos que rindan cuentas, que permitan luchar eficiente y actuar eficazmente contra la corrupción en lo interno, sistemas saneados con operadores judiciales honestos y responsables. Dicho esto, me gustaría analizar cuál es el rol del sistema interamericano de protección de derechos humanos con los objetivos 2030, con los ODS 2030. Y acá hay una línea de acción que creo que es un poco la razón de ser de esta actividad entre discriminación, desigualdad y sobre todo algo que lamentablemente es muy común en nuestro continente, que es la discriminación estructural. El artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos establece que los estados tienen el derecho, el deber de respetar y garantizar los derechos y libertades consagrados en la Constitución, en la Convención, sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición similar. A su vez, el artículo 24 consagra el principio de igualdad y no discriminación ante la ley y también el principio de igualdad material. Paralelamente, los artículos 8 y 25 señalan la necesidad del acceso a la justicia y el recurso efectivo. Estamos en una etapa en la jurisprudencia de la Corte Interamericana en que se ha avanzado hacia la justiciabilidad de los delitos ante el Tribunal Internacional de los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Se analiza el elenco múltiple de grupos o personas vulnerables indicado en el artículo 1.1 y se dice que no es un número cerrado, sino que es un número abierto, y la Corte ingresa, como lo vimos recién, en la cuestión de la justicia, de la interseccionalidad. Es decir, toda discriminación estructural tiene raíces históricas, políticas, económicas, sociales, etcétera, que hacen que interseccionen de distintas maneras y generen una discriminación y una desigualdad que es más compleja que las desigualdades individualmente de cada sector o cada grupo. Eso requiere, por supuesto, medidas estructurales de respuesta y va a requerir también medidas estructurales en el sistema de justicia. La Corte Interamericana, por lo menos en 8 sentencias, ha mencionado los objetivos 2030, en 2 opiniones consultivas, la de Medio Ambiente del año 2017 y la reciente opinión consultiva del 2025 sobre emergencia climática, como después vamos a ver. Los objetivos que han estado en la consideración de la Corte son el 3, vida sana y promoción del bienestar; 4, la educación inclusiva, equitativa y de calidad; 6, la disponibilidad de agua y su gestión sostenible; 8, promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible; 15, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras; y, por supuesto, el objetivo 16. En este sentido, en la opinión consultiva 23 del 17, Medio Ambiente y Derechos Humanos, la Corte destacó el tema del rol que juegan, por ejemplo, las comunidades indígenas en el proceso de conservación del medio ambiente, desarrolló principios de acceso a la justicia, etcétera. Entonces, tenemos que hay un fuerte lineamiento en el sistema interamericano en el sentido de incorporar los principios de desarrollo sostenible, el criterio de desarrollo sostenible, como ha sido destacado en la opinión consultiva 32 de este año, pero también todo lo que tiene que ver con acceso a la justicia, que es uno de los elementos centrales de la consideración de la Corte. Y en este sentido, quiero destacar que los sistemas judiciales de la región han generado documentos muy importantes, como las reglas de Brasilia, que las primeras de 2016, y quiero destacar
Yo he sido secretario permanente de la Cumbre Judicial Iberoamericana y quiero destacar la labor que estados de Centroamérica, recuerdo a Costa Rica, impulsando muy fuertemente toda esta cuestión de los objetivos de desarrollo sostenible. Inclusive la presidencia de la Corte de Costa Rica en un momento imprimió los ODS y de esa manera se ha avanzado muchísimo en la cumbre sobre este punto. Y las reglas de Brasilia definen cuáles son las personas en situación de vulnerabilidad y menciona una serie de grupos vulnerables. Y dice que son personas que se encuentran en especiales dificultades para ejercer con plenitud ante el sistema de justicia los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, hay una vulnerabilidad que se agrega y que es fundamental, que es la llave de acceso, que es la de no tener acceso a la justicia para hacer valer el respeto a sus derechos y libertades. Están fundados en la igualdad ante la ley, trato preferente, gratuidad, simplificación de procedimientos, accesibilidad física y comunicacional. Digamos que a lo largo de los años, desde el 2016, han sido ampliadas estas reglas de Brasilia respecto a temas como personas con discapacidad, género y violencia, infancia, justicia sin barreras, justicia juvenil restaurativa, desigualdad social, transformación de la vulnerabilidad. Las modificaciones del 2020, aprobadas por la Cumbre Judicial Interamericana, señalan la necesidad de justicia para reducir las desigualdades sociales y propone un sistema judicial que actúe como herramienta para combatir la exclusión social, promoviendo la equidad en el acceso a derechos fundamentales, una justicia que protege a las poblaciones vulnerables, enfatiza la necesidad de identificar y atender grupos históricamente marginados, como personas en situación de calle, migrantes, pueblos indígenas y personas mayores, justicia para transformar la vulnerabilidad, y estas ampliaciones refuerzan fundamentalmente el enfoque de derechos humanos y justicia inclusiva. Promueven la interseccionalidad como herramienta para comprender múltiples formas de vulnerabilidad y proponen acciones concretas para jueces, fiscales, defensores y personal judicial. Quiero en este momento hacer una, una aclaración que va a permitir sacar algunas conclusiones posteriormente, o simplemente destacar un aspecto que va a permitir sacar conclusiones. Eh, el sistema internacional de derechos humanos, y yo diría el sistema internacional, el sistema mediante el cual se relacionan los estados desde el punto de vista jurídico, tiene un principio básico que es el principio de subsidiariedad o complementariedad. Esto es que es obligación principal, primigenia de cada Estado garantizar y proteger los derechos de las personas que se encuentran amenazados o vulnerados dentro de su territorio. Es decir, en este entendido, la Corte Interamericana ha sostenido, posición que comparto absolutamente, que cuando un Estado actúa correctamente y el sistema de justicia acude y es oportuno en cuanto a la protección de los derechos humanos amenazados o vulnerados dentro de su territorio, realmente no solo cumple su papel como Estado desde el punto de vista del derecho interno, sino que también cumple una importante función internacional. Porque los sistemas de justicia internacional, como el de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, integrado también por la Convención Americana, que es la antesala para plantear un caso ante la Corte, funcionan en función de ese principio de complementariedad o subsidiariedad solamente cuando ha habido un fracaso o cuando ha habido la imposibilidad en el sistema interno de subsanar la violación o amenaza de ese derecho. Por esa razón es tan importante que se realicen acciones como este evento a los efectos de interiorizarnos y potenciarnos desde dentro de los sistemas judiciales nacionales para actuar frente a estas situaciones vulneratorias de los derechos humanos.
Quiero destacar que si tomamos el elenco de decisiones de la Corte Interamericana desde sus primeras decisiones contenciosas hasta la fecha, son 47 años ya, vamos a encontrar que siempre se encuentran violados los artículos 8 y 25 de la Convención Americana, además de los derechos, de otro tipo de derechos que puedan verse vulnerados. Y eso es porque el artículo 8 establece las garantías judiciales, la necesidad de un juez independiente e imparcial que resuelva los casos, la necesidad de garantías procesales y el artículo 25 propiamente lo que establece es el derecho al recurso efectivo, es decir, el derecho propiamente al acceso a la justicia. Entonces, cuando se produce una vulneración de derechos internos que no puede ser subsanada en el derecho interno, es necesario o es posible que la persona que es víctima de esa situación pueda acceder ante el sistema internacional para que de manera subsidiaria ante esa dificultad que ha tenido el sistema nacional para encontrar la subsanación de la violación de los derechos, pueda en el sistema internacional subsanarse el derecho. Todos sabemos que en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nosotros actuamos con delight, sí, con lo que llamamos con delight, en el sentido de que a veces pasa mucho tiempo que un caso tramita ante la Comisión Interamericana y cuando llega a la Corte ya han pasado muchísimos años desde que desde que se produjo la violación del derecho humano. Por eso, destacar el compromiso que tenemos todos y cada uno de nosotros cuando somos jueces o integrantes de los sistemas judiciales nacionales en cuanto a garantizar el más amplio acceso a la justicia y garantizar una justicia que sea adecuada y que, conforme las reglas de Brasilia, tome en cuenta estas distintas vulnerabilidades a los efectos de ampliar el elenco de personas a la que puedan acceder y también, como vamos a ver ahora después en las conclusiones, algunas perspectivas que pueden resultar interesantes a la hora de analizar esta problemática. Ahora, si ustedes me permiten, yo voy a compartir pantalla. Hemos extraído algunas conclusiones de estos elementos que hemos desarrollado, es decir, primero los ODS 2030, específicamente el objetivo 16 y sus metas más trascendentes para el tema del que estamos hablando. Segundo, la relación del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos con los ODS 2030. Y tercero, esta magnífica hoja de ruta que se ha generado a nivel de la Cumbre Judicial Iberoamericana, que son las reglas de Brasilia y sus sucesivas ampliaciones, que han demostrado cada vez ser más ambiciosas y cada vez enfocarse más directamente en este tema de lo que son el acceso a la justicia de grupos en extrema situación de vulnerabilidad y sobre todo el tema de la igualdad. Ya hemos referido que respecto de estos grupos no son un número cerrado, como puede resultar de las propias reglas de Brasilia, que luego se ampliaron, o aún de la propia Convención Americana, porque la Corte ha señalado que el artículo 1.1 no señala un número cerrado, un número clausus de situaciones de vulnerabilidad, sino que ellas puedan ser extendidas a otros grupos, como de hecho la Corte lo ha realizado a lo largo de su jurisprudencia a la cual ya nos hemos remitido. Creo que el primer elemento que debemos considerar es que América Latina y el Caribe son la zona cero, a mi entender, en materia de desigualdades estructurales. Hay consenso de que América Latina y el Caribe concentran, más allá de sus potencialidades, una amplia gama de desigualdades que son más profundas que son más profundas y más intensas que en otras regiones. O sea que de qué manera el tema del acceso a la justicia y garantizarlo en esta zona es especialmente trascendente. Es en cualquier zona, pero en esta especialmente lo es.
esas desigualdades estructurales que tienen raíces sociales, económicas, históricas y políticas, se repiten a lo largo de los siglos. Algunas nacieron inclusive antes de la colonia y otras con la colonia, y luego el desarrollo de un sistema de economía de mercado o capitalista ampliado, algunas diferencias en este sentido. En consecuencia, la multiplicidad de origen de las desigualdades hace que se generen multiplicidad de vulnerabilidades y que muchas veces o generalmente esas vulnerabilidades actúan acumulativamente, fenómeno al cual se denomina interseccionalidad, es decir, cuando respecto a una persona, un grupo de personas, confluyen o acceden varios tipos de vulnerabilidades. Esto tiene la complejidad de que es una discriminación y desigualdad que es más compleja que la de las desigualdades aisladas y que requiere, por tanto, como resultado diferentes respuestas estructurales. Esas respuestas estructurales tendrán que ver con políticas, con muchos temas, pero lo que estamos tratando en este evento tienen que ver con que esas respuestas estructurales tienen que trascender las dificultades y las vulnerabilidades para acceder a un sistema de justicia apropiado de acuerdo a las necesidades de estas personas y también apropiado de acuerdo a la exigencia de un Estado democrático de derecho. De acuerdo a la Convención Americana y de acuerdo a las constituciones de cada uno de nuestros países, el rol de los sistemas judiciales es ser independiente, imparcial y de un acceso amplio. Es, como lo dijimos hoy, la primera y fundamental garantía que tienen las personas cuando se ha producido una violación o amenaza de un derecho en el derecho interno. Es por eso que el rol de los sistemas judiciales nacionales adquiere una absoluta importancia porque es en definitiva la primera y mejor oportunidad de subsanar esta desigualdad o esta situación de dificultad de acceso a todos los beneficios de la vida que deriva de la vulnerabilidad. Creo que el objetivo, creo que es decir, ese sistema de justicia también puede comprender formas de justicia no convencionales, la justicia indígena o la justicia tradicional, como pasa en varios de nuestros países y en Centroamérica de una manera muy notoria, y creo que hay que contemplar los sistemas de justicia no convencionales como forma de acceso a la justicia de personas que no tienen posibilidades de acceso a la justicia tradicional. El acceso debe ser amplio, con el objetivo de que todas las personas puedan acceder más allá de su condición personal o la pertenencia a determinados grupos vulnerables. En este sentido, creo que la tecnología puede ser un aliado, más allá de las dificultades que existen en nuestros países, indudablemente pensar en la posibilidad de acceder a un recurso judicial y donde hay conexiones a Internet y se pueda comunicarse directamente con defensores, defensoras, con un juzgado o con jueces o juezas a través de la tecnología pasa a ser muy importante. La inteligencia artificial tenemos que ponerla como lado, de nuestro lado para esta instancia, para esta posibilidad. Es necesario capacitarse y es necesario generar recursos humanos y que hablen todos los idiomas que estén investidos de la riqueza idiomática que hay en nuestras sociedades, pero también estén embebidos de las características culturales que hay en distintas sociedades y porque esas características culturales son las que permiten acercarse o distanciarse a veces a través de bloqueos de personas que están necesitadas del apoyo a la justicia. Creo que hay que trabajar mucho en la capacitación, en el entrenamiento,
en la aplicación de reglas de Brasilia y el entrenamiento en la aplicación de mecanismos de acercamiento al sistema de justicia a través de los procedimientos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo y los que nuevamente se desarrollan, entre otros, utilizando la tecnología. Las reglas de Brasilia y sus cambios significan como una condición en sí misma de vulnerabilidad, además de las originales, la dificultad del acceso a la justicia, porque en la medida que no se accede a la justicia no hay posibilidad ni siquiera de una situación de enmienda de algunas desigualdades y de algunas injusticias. Entonces, las reglas de Brasilia constituyen, a mi entender, una ruta muy adecuada y muy útil para los sistemas judiciales. Los cambios de las reglas refuerzan el enfoque de derechos humanos y justicia inclusiva, promueven la interseccionalidad como herramienta para comprender múltiples formas de vulnerabilidad y además proponen acciones concretas para jueces, fiscales, defensores y personal judicial. O sea, creo que ese es un gran esfuerzo que se ha hecho en la región, que hay que rescatarlo. De hecho, la Corte Interamericana, cuando tiene que hablar de referirse a vulnerabilidad y en confluencia con el tema de acceso a la justicia, siempre menciona como fuente de interpretación las reglas de Brasilia porque son un producto de la región. Creo que estas normas de buenas prácticas, que son razonables y a su vez ambiciosas, no solo la regla de Brasilia, sino lo que se vaya compartiendo y creando en cada estado y que a través de estos organismos que tienen los sistemas judiciales de compartir experiencias, me parece que constituyen un rol muy importante. Creo, y con esto cierro, que nadie debe quedar atrás. De lo contrario, no estaremos en el Estado democrático de derecho que exigen las constituciones nacionales y los tratados internacionales. Y específicamente no estaremos en condiciones de crear democracias reales, inclusivas, tal como exige un documento muy importante en la región, que es la Carta Democrática Interamericana. Creo que la democracia y el Estado democrático de derecho se nutren de sistemas judiciales imparciales e independientes y se nutren también de mecanismos de acceso a la justicia adecuados para todas las personas. Muchísimas gracias y quedamos a las órdenes para futuras intervenciones.